¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Gracias por escucharme, gracias porque nos seguimos viendo a través de este medio hasta que nos podamos encontrar otra vez y juntos podamos cantar a Dios y tener comunión y participar juntos de la cena del Señor. Por ahora lo estamos haciendo a través de este medio, pero ya llegará el momento, todo va a pasar, todo tiene su tiempo y nos vamos a poder volver a encontrar y compartir el pan, cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo en la iglesia. Hay una frase muy conocida que dijo Jesús, de la cual muchas veces la decimos y quizás no sabemos la profundidad que tenía. En el Evangelio de Mateo cuenta un episodio de la vida de Jesús. En ese momento Jesús ya había estado en el templo y los religiosos y los fariseos estaban buscándole cómo atraparle a él para que él se equivoque. Junto con ellos estaban los herodianos. Los herodianos eran gente religiosa política de muy buen nivel económico. Eran enemigos de los fariseos, pero se habían reunido, se habían juntado, se habían unido en contra de Jesús para tratar de atraparlo en algo, para poder matarlo, destruirlo, encarcelarlo. Se habían propuesto perseguirlo a él y a través de esto buscarle cómo sacar y que él declare algo para hablar con César, el emperador, y que él fuera atrapado. En ese tiempo, no dar el tributo al César, pagar el impuesto, era una sentencia de muerte, o lo llevaban a la cruz o le cortaban la cabeza, pero la persona que se rebelaba contra el César moría. Bueno, hoy nosotros, si no pagamos los impuestos, nos cortan la luz, no la cabeza, gracias a Dios, pero en ese tiempo era una rebelación contra César. En ese tiempo, aquel que se rebelaba y no se sometía a su imperio, estaba en contra y tenía que morir y ser castigado como ejemplo para todos los demás. Y Jesús estaba en ese ambiente, en ese medio, y vamos a leer, para comenzar con el pasaje, en Mateo capítulo 22, del 15 al 17, que dice así: Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y aquí lo estaban adulando a Jesús, diciéndole todas estas palabras y exaltándolo y diciendo lo bueno que era y cómo él hablaba y que conocía la verdad y que buscaba la verdad y declaraba la verdad. Pero esta pregunta capciosa de la que le estaban preguntando a él, que muchas veces te puede haber pasado, nos pasan a todos. Yo cuando leí este pasaje y escribía, me acordaba de mi hija cuando era chiquita, que venía yo del trabajo y de repente uno se da cuenta, ¿no? Que empieza: y papito, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y querés que te sirva algo? Y yo empiezo a sospechar que alguna pregunta, algo va a venir detrás de todo eso. Y aquí Jesús estaba dando cuenta que lo estaban adulando y que venían con otras intenciones, porque Jesús sabía lo que había en sus corazones. Él sabía lo que estaban tramando en contra de él. La moneda en ese tiempo tenía la inscripción, tenía la imagen del César, y del otro lado tenía una inscripción que decía Hijo del Divino. Él se había declarado así como hijo de Dios, estaba tomando una postura de divino, César. Entonces Jesús, como todo judío, no tenía ninguna moneda, porque tener una moneda significaba estar sometido al imperio, sujeto a lo que declaraba a ese gobierno, y que todo le pertenecía a César.
Y Jesús no tenía una moneda, entonces él pide una moneda. Y vamos a leer el pasaje que sigue en adelante. Antes vamos a decir el título de este mensaje, que está basado en Mateo 22:20, que dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y en Mateo capítulo 22, 18 al 22 dice así: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y le dijo: da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaban, y dejándole se fueron. Jesús conocía lo que había en sus corazones. Y aquí a Jesús lo querían atrapar entre la espada y la pared. Es decir, que si Jesús decía por un lado que había que darle y pagar el tributo al César, estaba en contra de lo que decía la creencia del judaísmo. Estaba sometiéndose a ese imperio, sometiéndose a lo que decía César, y si decía que no había que pagarle, estaba en contra de eso y iba a ser sometido y perseguido a muerte. Jesús le aclara con toda sabiduría de Dios y le toma la moneda y le dice eso. Y aquí está Jesús exponiendo algo tremendo para ellos, porque ellos no pudieron atraparlo en algo a él, para poderlo someter, perseguirlo y matarlo. Él toma esa moneda y le dice: ¿de quién es esta imagen? Y ahí está hablando de la imagen de César y la inscripción de lo que decía. Y aquí dice, Jesús podría haber dicho: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César. Bueno, dale a César lo que es de César, y haber cerrado ahí. Pero con toda sabiduría, ese remate que hace Jesús a los que los perseguían, a los sacerdotes, a los fariseos, a los herodianos, le remata diciendo: y a Dios lo que es de Dios. Y aquí Jesús establece algo tan importante para todos nosotros, aquellos que creemos y queremos servir a Dios y vivir como Dios ha establecido. Cuando Jesús le dice: y a Dios lo que es de Dios, lo deja a ellos maravillados. Yo diría hoy, bueno, lo deja medio un poco perdido o un poco calentito, porque lo querían agarrar a él de alguna manera y no pudieron, y los dejó con bronca. Con toda sabiduría se maravillaron de lo que él les había dicho. Pero ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué quiso decir Jesús? Primeramente quiso decir que no todo era del César, porque en ese tiempo estar sometido y bajo el imperio de César significaba que todo era del César. Él tenía autoridad para poder someter la casa, mi trabajo, mi vida, mi esposa, mis hijos. Todo le pertenecía a él. Él tenía toda autoridad y todo poder sobre mi vida y todos mis bienes. Eso significaba estar bajo el imperio de César en ese tiempo. Entonces, toda la vida le pertenecía a él. Y Jesús estaba estableciendo una línea para establecer qué es de Dios y qué no es de Dios. Y hay cosas que son de Dios y que no son del César. Esto es lo que estaba diciendo Jesús en ese momento. Podríamos todos nosotros, sin conocimiento, correr el riesgo de darle al César lo que es de Dios. Sin darnos cuenta, quizás actuando, haciendo, moviéndonos, viviendo algo que no le corresponde al César, sino que le corresponde a Dios. ¿Y qué es darle al César lo que le corresponde? Todos nosotros, todo ser humano en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, está sometido a un gobierno, cualquiera sea ellos, a sus leyes, a sus impuestos, a sus decretos, a sus organizaciones, y uno tiene que estar sujeto a esto. Le guste o no, aquí y en cualquier parte del mundo,
Estamos todos sometidos bajo un gobierno. Y esto significa que nosotros tenemos que responder a ese gobierno y pagar lo que corresponde. Y darle al gobierno lo que corresponde. Lo que de alguna manera ellos han decretado o establecen que tiene que establecerse de esa manera. Aquí, en otro país, nos sujetamos a las leyes de ese lugar y a los impuestos de ese lugar. El tributo era el impuesto que se le daba al gobierno para sostener el gobierno sobre el control del país, la comida, el lugar, el ejército y sostener un gobierno. Eso es lo que era el tributo en ese momento. Pero esto corresponde a un gobierno terrenal, a un gobierno del mundo, un gobierno material. Aquí se establece que esto es una línea donde todos vamos a vivir, mientras tengamos vida, en la tierra. Y aún en la tierra, en cualquier país, y hay varios países en este momento, donde muchas veces se pasan de la línea y toman lo que es de Dios para ellos, tratando de perseguir a muchos cristianos, tratando de introducirse en sus creencias, en su fe, en lo que ellos creen, en su pasión, y hoy en día están muriendo muchos cristianos en manos de gente que quieren que niegue a Jesucristo, que nieguen a Jesús, los degüellan. Yo pensando en esto y pensando en este tema, me acordé de Daniel, capítulo 3, del 23 al 25, donde Nabucodonosor se creía ya un dios y había hecho una estatua de él y buscaba a todo el pueblo que se arrodillara y adorara su imagen. Pero habían 3 jóvenes ahí que ellos conocían a Dios, que adoraban a Dios, y él los llamó porque le habían dicho: hay 3 personas acá que no adoran y están en contra tuya y no quieren adorar tu Dios y no arrodillarse delante de tu estatua. Él los manda a llamar y les vuelve a preguntar, y ellos se niegan a adorarle. Entonces él prepara un horno y lo prepara con más fuego para echarlos ahí, y busca hombres del ejército fuertes y grandes, y echan a estos 3 hombres, una historia que quizás vos la conocés. Echan a estos 3 hombres ahí, que el fuego era tan grande que aún mata a los que lo habían echado del ejército de Nabucodonosor. Pero cuando el rey ve de lejos, ve no solamente 3 hombres, sino ve 4 hombres caminando en el horno de fuego. Y ahí él se asombra. Vamos a leer el capítulo del 23 y 25, donde dice: y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Y aquí Nabucodonosor cree en el Dios de estos 3 hombres. Hoy está ocurriendo lo mismo. Le cortan el cuello, los matan, los fusilan en Asia por aquellos que creen en Jesucristo, porque aquellos que quieren que nieguen a Jesús, y ellos mueren aceptando la muerte que va más allá de lo material, de lo humano, sino que ellos tienen vida espiritual sin negar a Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que le damos al César? ¿Qué es lo que le deberíamos dar al César? Bueno, por un lado le tenemos que dar respeto en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo, al César, al gobierno que esté de turno, darle respeto, pero no idolatría. A veces podemos darle al César un fanatismo, una convicción, una exaltación desmedida que no le corresponde. Tenemos que estar respetando, obedeciendo al gobierno de turno en cualquier lugar del mundo, pero no estar bajo esclavitud sobre ese gobierno, sino
estar en obediencia y respetando las leyes y pagando todo. Escuchar lo que el gobierno de turno establece y estar pendiente coherentemente de lo que dice para poder actuar. Debemos todos como buen cristianos estar sujetos a las leyes del gobierno y a los impuestos, pagar el impuesto que corresponde. Pero tenemos que tener cuidado de no darle a César lo que es de Dios, porque podemos entrar en un fanatismo de un partido y de otro partido, no importa el país que sea, y morir peleando en la calle, peleándose con la familia, con hermanos, con vecinos, ir a una guerra por un gobierno que es pasajero, porque está de turno. Nosotros también somos pasajeros. Entonces, ¿en qué debemos darle a César? Lo que corresponde en el tiempo que corresponde y en la medida que corresponde, porque si no le estaremos dando mucho de nuestra vida y de tu vida a alguien que no lo va a valorar. Pablo nos aconseja en Romanos capítulo 13, versículo 7, donde dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Porque debemos honrar, pero no debemos adorar. No deberíamos sacralizar el poder político. En algún momento del país o del mundo va a surgir una estampita de alguno que estuvo en el gobierno y muchos le van a pedir a ese santo o a esa santa por alguna cosa. Estamos sacralizando el gobierno, el poder político. Tampoco tendríamos que politizar el reino de Dios. El reino de Dios no es una política humana. Es santa y es divina y es de Dios. Nosotros debemos saber qué hacer con nuestra vida porque estamos para dar. ¿Damos a uno o damos a otro? ¿Cuánto damos a uno y cuánto damos a otro? Y ahí nos podemos equivocar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Como ser humano, como cristianos, como aquellos que nos acercamos a Dios. Bueno, debemos conocer que el reino de Dios es eterno primeramente. Que no es natural, que no es material, que va más allá de nuestra vida en la tierra, que va más allá de cualquier gobierno de turno en cualquier momento de la historia de la humanidad, que le debemos dar nosotros nuestra vida y nuestra adoración a Dios, que es lo más importante, con nuestras acciones, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar. Debemos darle a Dios, al reino de Dios, obediencia a sus mandamientos. Obedecer a Dios primero antes que a los hombres cuando los hombres nos quieren establecer cosas que no corresponden y son contrarias a la palabra y a los mandamientos de Dios. Esa es nuestra condición. Esto es lo que le debemos dar a Dios. Esta es nuestra posición delante de aquel que se pone delante nuestro y que conozca que nosotros tenemos, como estos tres hombres, adoramos a un Dios verdadero. Nuestra vida tiene que ser entregada voluntariamente y no una esclavitud de gobierno, sino voluntariamente a Dios, porque es Dios el que vela por tu vida y por mi vida. Es lo más importante. A Dios le entregamos nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, aún nuestros problemas. Aún cuando alguien tiene problemas y dificultades y va a dormir con lágrimas en sus ojos, no está el presidente de turno llamándolo por teléfono diciendo: yo sé lo que te pasa, ¿en qué te puedo ayudar? Sino es Dios, el Dios eterno, el Dios invencible, omnipotente, es ese Dios de amor el que acude a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón y te da el consuelo y la fortaleza y sabe lo que te pasa y te fortalece para que sigas adelante y te levantes por el poder de su Espíritu Santo en tu vida. Ese es el Dios a quien nosotros debemos dar en nuestra vida. Un presidente que está lejos, que está allá y que mucha gente está detrás de cualquiera y mata y pelea y muere por él. Y ese hombre ni lo conoce. Y yo muero por Cristo, si es necesario, porque yo sé que Dios me conoce, conoce mi vida, mi familia.
Y si cierro los ojos, me encontraré con Él. Un Dios eterno, un gobierno eterno. A Dios lo que es de Dios. Los hombres se equivocan. Los gobiernos se equivocan. Dios no se equivoca. En el gobierno de Dios no hay equivocaciones. No hay decretos nuevos. Ya está todo establecido. Los hombres mienten. Dios no es hombre, hijo de hombre para que mienta. Los hombres roban. Y la palabra de Dios dice, haced tesoros en el cielo, donde el hollín no corrompe lo que uno tiene ahí arriba, el tesoro, no hay ladrón que vaya a robar. Eso es lo que está diciendo su palabra. Todos los gobiernos tratan de manipular y esclavizar al pueblo, a la gente, al débil. En el gobierno de Dios, Él viene a hacernos libres espiritualmente y vivir una vida sobreabundante más allá de lo que suceda alrededor. Este es el gobierno de Dios. Un buen cristiano es aquel que paga sus impuestos como corresponde, pero vive para Dios, vive para Cristo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero Jesús vino a recuperar más o menos como la moneda, como el denario, quizás mucho más, porque entiendo que somos la perla preciosa que Cristo vino a buscar. Él vino a recuperar la imagen de Dios en el hombre. Esa imagen que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, Cristo vino a recuperar esa imagen que significa valores, criterios, posiciones, condiciones que nosotros hacemos, cómo actuamos, cómo nos movemos. Jesús vino a recuperar la imagen de Dios en el hombre. Y también vino a recuperar una inscripción, el ser llamados hijos de Dios, ser adoptados y ahora somos llamados hijos de Dios, algo que se había perdido desde la destitución de la presencia de la gloria de Dios en el huerto. Jesús vino a recuperar una imagen, la imagen de Dios en cada uno de nosotros. En vos que me estás mirando, también. Y en vos que me estás mirando, también vino a recuperar esa inscripción del ser llamado, llamada hijo, hija de Dios. Cristo vino y pagó todo tributo al César de este mundo. No hay nada que pagar. Cristo pagó todo en la cruz con su preciosa sangre y Él dio su vida para que podamos recuperar la imagen de Dios en nosotros y tengamos la inscripción, ese orgullo santo, por así decirlo, interior y humilde de decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Esto es lo que Cristo vino a recuperar. Y se pagó toda deuda con el César. No debemos nada cuando somos bañados, lavados, limpiados por la sangre de Cristo cuando venimos a Él y nos arrepentimos. No hay pecado que debamos si Cristo ya nos perdonó. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sepamos vivir, sepamos dar lo que corresponde a cada uno, honra, respeto, adoración, alabanza, cánticos nuevos, a un Dios eterno, un Dios que vamos a vivir con Él eternamente, y a un gobierno que es pasajero, terrenal, innatural y material, que vamos a estar sujetos por un tiempo hasta que nos vayamos de este mundo. Vamos a participar ahora. Primero vamos a escuchar la palabra, la reflexión de Adrián y de Federico, y después vamos a participar yo desde aquí con mi familia y ustedes allá de el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos volvemos a encontrar. Buen día, hermanos, el Señor les bendiga sobreabundantemente. Esta mañana les quiero compartir sobre la cena del Señor, el cuerpo de Jesucristo. Para esto quiero leerles Colosenses capítulo 1 del versículo 21 al 22, dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, dice, haciendo cosas malas, ahora os ha reconciliado, hablando de Jesucristo, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Jesús, cuando sufrió
en su cuerpo, Jesucristo el Señor, padeció, lo hizo también con el propósito de que nosotros fuéramos presentados sin mancha, irreprensible, delante de Él. O sea que una de las obras que Él hizo en su cuerpo fue justamente para santificarnos, para limpiarnos, hacernos aptos, aceptos delante de Dios, ¿no? Porque Dios es santo. Así que cuando comamos del cuerpo, recordemos lo que Jesús hizo, sí, de que por medio de su sangre, por medio de su cuerpo, nos ha reconciliado y quiere que estemos sin mancha, irreprensible delante de Él, ¿sí? Bueno, le dejo esta palabra para que medite. El Señor les bendiga grandemente. Hasta luego. Hola hermanos, Dios les siga bendiciendo una vez más juntos, dispuestos a recordar y a tener presente el pacto que el Señor hizo con nosotros, de ser nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y para esto quería compartirles dos textos, unos que se encuentran en Marcos capítulo 7, del 18 al 23, cuando Jesús le dice, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre, y sale a la letrina, esto decía haciendo limpio a todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la avaricia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ese es un párrafo donde Jesús está hablando de nuestro interior. Y el otro párrafo está en Hebreos 9:13 y 14, cuando dice el apóstol, porque la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Estos dos párrafos tienen algo en común, que están expresando cuál es el interior de nuestro ser, cómo es nuestra condición y el obrar de Dios en nuestra condición. En Marcos, Jesús narra lo que somos, cómo Dios nos ve en nuestro interior, y Hebreo expresa cómo Dios opera en eso. Cuando habla de la sangre de los machos cabríos de los animales ofrecidos en sacrificio, está representando el llevar una buena conducta, que quizás tal vez podría darnos una santificación y pureza externa, pero la intención de nuestro corazón imposible podría limpiarnos. Por eso que la sangre de Cristo es la única que puede limpiar nuestra conciencia de las intenciones del viejo hombre que está ligada a nuestro corazón. Así que hermanos, cuando compartamos la copa, que sea la expresión de estar dispuestos a que Dios nos limpie y nos santifique por completo para una plena comunión y relación con Él. Compartamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, después de escuchar la reflexión de Adrián y Federico, vamos a participar de el pan, significado del cuerpo de Cristo. Oramos. Señor, te damos gracias por este pan, por este cuerpo que significa la unidad de la iglesia también. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora participamos de la copa del vino, que significa su sangre, preciosa sangre derramada por cada uno de nosotros
la que pagó con su vida por todas nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, gracias por tu sangre derramada en la cruz, que aún después de tantos años, de tanto tiempo, sigue teniendo el mismo valor para redimirnos, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor te siga bendiciendo, guardando. Nos vemos en la semana, como siempre, en Como en Casa. Que Dios te guarde.